De la navegación costera a la ultramarina. Desde muchos siglos antes de que Cristóbal Colón llegara al continente americano, se practicó la navegación costera. Esta técnica implica, como su nombre lo indica, que hay una relación constante con la costa, es decir, que no se pierda de vista la línea costera en ningún momento del viaje. Para orientarse, además de los faros y puntos geográficos notables, los marineros utilizaban la información que brindaban las estrellas. Los lugares de salida y puesta de sol ubicaban el este y el oeste, y las posiciones de algunas estrellas los orientaban al norte o al sur. En el siglo XV, la navegación vivió una verdadera revolución, sin la cual los descubrimientos geográficos del Renacimiento no hubieran sido posibles. Los navegantes tuvieron a su disposición instrumentos de cabotaje más completos que les permitieron alejarse de la costa y buscar nuevas rutas comerciales, además de que se construyeron embarcaciones más seguras que fueron capaces de remontar las aguas del Mediterráneo y aventurarse al Atlántico, como las carracas y las carabelas. La intensa actividad de exploración marítima incluyó el registro de mapas de las corrientes marinas y las tierras recién descubiertas. Esto significó un gran desarrollo de la cartografía. El sextante es un instrumento que permite medir ángulos entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el Sol y el horizonte. Conociendo la elevación del Sol y la hora del día, se puede determinar la latitud a la que se encuentra el observador. Este instrumento, que reemplazó al astrolabio por tener mayor precisión, ha sido durante varios siglos de gran importancia en la navegación marítima y también en la navegación aérea, hasta que en los últimos decenios del siglo XX se han impuesto sistemas más modernos como la determinación de la posición mediante satélites. El nombre sextante proviene de la escala del instrumento, que abarca un ángulo de 60 grados, o sea, un sexto de un círculo completo. Sir Isaac Newton inventó un instrumento de navegación de doble reflejo, pero nunca se publicó. Más tarde, alrededor de 1730, dos hombres, el matemático inglés John Hadley y el vidriero de Filadelfia Tom Godfrey, desarrollaron de manera independiente el octante. El octante y el sextante sustituyeron el cuadrante de Davis como el principal instrumento para la navegación. La brújula es un instrumento que sirve de orientación y que tiene su fundamento en la propiedad de las agujas magnetizadas. Por medio de una aguja imantada señala el norte magnético, que es diferente para cada zona del planeta y distinto del norte geográfico. Utiliza como medio de funcionamiento el magnetismo terrestre. La aguja imantada indica la dirección del campo magnético terrestre apuntando hacia los polos norte y sur. Únicamente es útil en las zonas polares norte y sur debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Téngase en cuenta que a mediados del siglo XX la brújula magnética comenzó a ser sustituida, principalmente en aeronaves, por la brújula giroscópica y que actualmente los giróscopos de tales brújulas están calibrados por haces de láser. En la actualidad, la brújula está siendo reemplazada por sistemas de navegación más avanzados y completos, GPS, que brindan más información y precisión. Sin embargo, aún es muy popular en actividades que requieren alta movilidad o que impiden, debido a su naturaleza, el acceso a la energía eléctrica, de la cual dependen los demás sistemas. La historia de las exploraciones se remonta al día en que los hombres vaciaron un árbol y se aventuraron con él por el agua. Los griegos viajaron por motivos científicos, comerciales y militares en una época en que las rutas marítimas eran las únicas que permitían cierta rapidez. En la Edad Media, los vikingos utilizaron el mismo medio para llegar a lugares tan alejados como América, Marruecos o Bagdad. En 1270, el veneciano Marco Polo emprendió un viaje hacia Oriente que le llevó a recorrer China, Persia y las costas del sudeste asiático. Siguió rutas marítimas y terrestres, como lo hicieron otros viajeros en el siglo siguiente en sus desplazamientos a la India, China, Mali y Tombuctú. En el Renacimiento, Enrique el Navegante de Portugal impulsó la búsqueda de una nueva ruta hacia Oriente.
objetivo que logró Vasco de Gama en 1497, bordeando África y cruzando el Océano Índico. 5 años antes, en 1492, Colón había descubierto América. Sus viajes revolucionaron la visión del mundo y la cultura científica, política y comercial. Poco después, en 1522, Magallanes emprendió un viaje hacia el Pacífico que completó su piloto, Juan Sebastián Elcano. Era la primera vuelta al mundo. Desde el siglo XVI, la búsqueda de El Dorado impulsó la exploración de gran parte de Sudamérica. Ese era el objetivo de Jiménez de Quesada en 1537, antes de conquistar el nuevo reino de Granada. Buscando un paso septentrional hacia Oriente a principios del siglo XVIII, Henry Hudson descubrió el río, la bahía y el estrecho que llevan su nombre. En el siglo XIX, Ali Bey recorrió Egipto, Jerusalén, Siria, Turquía y Arabia. Entre las mayores hazañas del siglo XX, destaca la llegada al Polo Norte en 1909 del estadounidense Robert Peary. 2 años después, el noruego Ronald Amundsen alcanzó el Polo Sur. Otro estadounidense, Charles Lindbergh, fue el primero en cruzar en avión el Atlántico en 1927. Con todo, la gesta más importante de esta centuria fue el viaje a la Luna en 1969 de los astronautas norteamericanos Neil Armstrong, Edwin Aldrich y Michael Collins.